tardes. Si quieren abrir en sus Biblias a Nehemías capítulo 7, seguiremos ahí nuestro estudio en el libro de Nehemías. Vamos a orar y eso nos va a ayudar con contexto también. Señor, pongo este tiempo, pongo esta palabra ante ti, Señor, ayúdanos ahorita y poder ver lo que nos quieres indicar, lo que nos quiere enseñar a través de lo que es tu palabra, Señor. Danos más hambre y sed de ti y a que podemos nosotros, por la fe y por la gracia, acercarnos a ti y ser llenos de ti y vivir por ti y en todo lo que tú has preparado, en todo lo que tú nos guíes, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Si Dios permita, quiero ver los siguientes 2 capítulos. Y aunque 7 es casi el capítulo más largo del libro, vamos a pasarle medio rápido porque si lo está fijando en su Biblia, a lo mejor das cuenta que a partir del versículo 9 es una lista, hasta 70 y no sé qué. Entonces, primero es eso. Versículo 1 dice así: luego que el muro fue edificado, colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temoroso de Dios, más que muchos. Wow. Ok, hay que parar. Pues bueno, yo dije con el favor de Dios, pero no quiero brincar y escapar los detalles que vemos aquí en 7, aunque sería más fácil brincarle. Pero mirando aquí al versículo 1, el versículo 1 nos da el contexto. Ya se completó la obra. Ya se completó la obra. ¿Ok? En capítulo 6 se terminó la obra. Pero todavía cosas suceden, cosas muy interesantes. Vamos a ver aquí hasta el capítulo 13, donde termina este libro de Nehemías. Vimos oposición. A veces sí me revuelvo un poquito en los capítulos porque mañana voy a enseñar capítulo 6 y 7 al Instituto Bíblico. Hoy nos toca 7 y 8, entonces estaba repasando todo, ya tengo revuelta todos los capítulos, pero miramos oposición y recuerda una cosa: si tú estás caminando para el Señor, que no te sorprende oposición, no te sorprende burlas, no te sorprende que te critiquen en cuanto estás caminando con el Señor, ¿no? Pedro dijo, pues que te castigan por cosas malas, eso es otra cosa, pero que sí que te castigan por andar en el Señor, esto es de glorificar a Dios. Entonces lo que estamos viendo aquí es que Nehemías encontró oposición. Recuerda Sanballat, Tobías, llegando se indignaron, se enojaron, se molestaron, trataban de desanimarle, trataban de hacerle cartas, trataban de atacar, trataban de hacer todo lo que era dentro de su poder, incluso invitar. Semana pasada miramos como ellos, ven con nosotros, y Nehemías oraba, seguía, oraba y seguía, oraba y seguía, ¿no? Porque ya tenía la palabra respaldándole, el llamado y la dirección de Dios. Y cuando tú y yo estamos caminando dirigido a Jesús, Él es fiel de dirigir los pasos, mostrarnos cómo caminar en Él. Y cuando tenemos esto aclarado, adelante. Va a haber distracción. Ora y siga. Va a haber quien que tenga algo que decir. Muy bien, ora y siga. Pues eso es muy importante para nosotros, estar plenamente confiados de cuál es la voluntad de Dios. Y esto combina muy exactamente lo que estamos viendo en el libro de Filipenses, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Que ambos están tocando los temas de andar sobre la obra, ocuparnos en la salvación, seguir al Señor por su buena voluntad. Aquí Nehemías se ocupó en la obra del Señor por su buena voluntad. Y dijo, no por sus ganancias. Él tenía oportunidad de tener un avanzamiento, ¿no? Ser ambicioso, como le dicen, ser ambicioso y mejorar mucho su posición o su riqueza, pero en vez de cobrar no hizo nada de esto, más bien se puso a servir, servía a más de 150 personas cada día,
a la comida. Daba de comer a tantas personas. En vez de cobrar comida, daba comida. Él tenía andaba irreprensible en cuanto a esto. Y sabes que entre las luchas, entre las quejas, entre los pleitos entre el pueblo, que a veces lograba detener la obra más que los ataques del enemigo, se terminó la obra. Porque es una de las cosas que nosotros debemos de dar cuenta. La obra de Dios se va a terminar, se va a hacer. Tú y yo tenemos la oportunidad de participar en ellos. Y ya que estaba terminado, no es que, se terminó un parte, ya me voy, y se va. Pues todavía hay que organizar las cosas. Entonces, como dijo, luego el muro edificado, las puertas colocadas, porteros, gente que va a vigilar, mantener. Pero se centra, dice, cantores y levitas. Cantores, pues canto, alabanza, adoración. Levitas para el ministerio del templo. La razón por levantar los muros era, wow, qué bonito muro. No, realmente este muro iba a estar allá para ayudarle a la gente con más libremente adorar a Dios. Eso fue la idea. Lo que se conmovió Nehemías. No era para que, pues que tengo muros. El enemigo quiere torcer los motivos. Lo haces para que tú seas rey. Para que sean para que rebelen contra el rey, cuando el rey mandó y permitió la obra. Era para adorar a Dios. Y miren las organizaciones, es algo, dice, señalados de porteros, ¿no? Cantores y levitas. Y luego repartió el trabajo. Repartió a las personas. Y quiero que notamos eso en versículo 2. Dice a mi hermano Ananí, y luego Ananías. Ananí y Ananías. ¿Y por qué este hombre? Mira por qué le dio el puesto. Dice, porque era varón de verdad y temeroso de Dios, mucho más que muchos. Más que muchos. Era un hombre que era conocido por ser honesto y temer a Dios. Esas dos características de él le capacitó de ser encargado, otro trabajo, fiel en poco, entregado mucho. ¿Qué miramos domingo ya? Hasta que aquí tengo algunas de las notas que dejé aquí arriba, domingo escritos, que el carácter de uno da capacidad. Y nuestro carácter de Dios es realmente lo que nos capacita de ser útil y ser usado por Dios. Miramos esto en Tito y en Epafrodito, de esos hermanos que apoyaban a Pablo. Y sobre todo se trata del carácter. El carácter de ese hombre era ¿qué? Honesto, íntegro, varón de verdad y temeroso de Dios. Y eso, yo quería llamar la atención a esto y vamos a seguir. Mira el carácter de Dios. Ese es el carácter y el testimonio que Dios sobre nosotros, temiendo a Dios, nos va a dar el testimonio, ¿no? Recuerda, ¿no? Volviendo a Filipenses, no nada más porque concuerda tanto, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí honra un hombre porque es temeroso de Dios. Y entonces fue encargado del cuidado de los muros de la ciudad. Y en versículo 3 dice, les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, aunque haya gente ahí, cerrar las puertas, atrancarlas, señala guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, cada uno delante de su casa. Aquí es un momento muy clave en la obra en Jerusalén, y es un momento donde muchas veces fallamos. ¿Ok?
porque acaban de tener en cierta forma una victoria. ¿Qué quería el enemigo? Detener la obra. La obra se hizo. Entonces, Nehemías en una forma muy real está experimentando una victoria. Lo que no hace es se descuide. No se descuide porque haya victoria. Uno de los tiempos muy peligrosos por un cristiano es inmediatamente después de una victoria. ¿Por qué? Se descuida y pierde la victoria. ¿Se me explico? Porque cuando hay oposición y opresión y tribulación, que es, ahora estamos de rodillas, y estamos clamando, y estamos sometidos, Dios yo no puedo, Dios yo no puedo, y hay victoria. Gracias, ya. Yo tengo esta cosa, yo lo voy a hacer, y se cae, ¿no? Ve esto en el ejemplo de David. Ve ejemplo, él venció enemigos, filisteos, gigantes, ejércitos, expandir el reino, que quiso relajar. En el tiempo que los reyes salieron a la guerra, él siendo rey no fue a guerra, dijo, yo voy a quedarme concha en mi casa. Hola vecinita, ¿sabe cómo está? Y se cayó cuando tenía que estar en guerra, no tenía que haberse descuidado. Muchos de los comentarios de este capítulo dice, primero dice era el tiempo que los reyes van a guerra, y no fue a guerra, se descuidó, se relajó, y aunque pudo vencer contra ejércitos, perdió contra la vecina. Y en la vida cristiana muchas veces tenemos éxito, y que amén, porque Dios en su gracia nos da las victorias, pero ahí no es tiempo de descuidarnos. Ellos pusieron una guardia. Dice, ok, los muros están hechos, ignóralos. No, los muros están hechos, cuídalos. Completaste una obra en el Señor, estás caminando aquí, muy bien. Ahora cuídalo para seguir creciendo, para tener guardia. Me encanta este ánimo porque ya ha pasado, ¿no? Y no sé cuántos ya pueden pensar en momentos en tu vida que tienen tiempo hermoso con el Señor simplemente para enseguida caer en una cosa, caer en algún pecado, descuidarse en una área y decir, ok, ya, ahora sí, ando bien y ¡pum! Para no descuidarnos. Para no olvidar de lo que Dios ha hecho. Y así vamos de victoria en victoria. Eso es lo que Dios quiere por nosotros. Quiere crecimiento. No construir una cosa para que se derribe, que vuelva a construir y que se derribe y que... No, que es el propósito, que se construya, se cuida, se sigue elevando y sigue caminando en el Señor. Que no hay un paso enfrente y dos para atrás. ¿No? Que en el Señor es un andar paso por paso, más hacia Él, siguiéndole. Y eso es lo que me encanta. Y es hermoso, hay una guardia ahí. Y ahora, de hecho, dio la vuelta y dijo, ok, está el muro, y dio la vuelta y vio una cosa, una ciudad que ocupaba trabajo. Dijo, ok, muy bien, eso está, ¿qué sigue? Me encanta eso, ahorita lo llegaremos en Filipenses eso a Pablo cuando dice, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo no pienso que yo he llegado, si una cosa hago, yo dejando ciertamente lo que queda atrás, considerándolo como que basura. Dije, pues ¿sabes qué? Sí, vale, pero ¿sabes qué? No me enfoco en ahí, yo voy a seguir al llamado supremo que está en Cristo Jesús. Yo sigo para adelante. Dijo, eso es hermoso porque, ok, tienes victoria en un área, muy bien, hay trabajo que hacer, vamos a seguir siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Y lo que Dios comienza en nosotros, Él es fiel de seguirlo y hacerlo hasta que llegamos a esta perfección. Entonces Dios da la vuelta y dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. No había casas reedificadas.
Él dio la vuelta y vio otra necesidad. Eso es hermoso. Cuando tienes un corazón para servir, vas a hallar necesidad donde quiera. Dar la vuelta, ahí está, ahí está, ¿no? Estaba hablando una vez con un hermano que cada vez que salía de viaje regresaba. Hay que plantar una iglesia ahí, a lo mejor estamos haciendo llamada ahí. Pues ok, chido, óralo, si Dios está abriendo la puerta. Y dije, pero como ministros del Señor, cuando queremos servir al Señor, vamos a ver necesidad por todos lados. Así era Jesús. Quería platicar con sus discípulos, acercaba multitudes y los vio como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos y quedaba ministrándoles. Él miraba necesidad en todos lados. Dije, ora porque que sea Dios abriendo la puerta ahí o mostrándote a ti, pues necesidad, ¿no? Para tener discernimiento. Pero él dio la vuelta, vio la ciudad de Jerusalén es una ciudad grande, que en los tiempos que está lleno, le queda cientos de miles de personas hasta arriba de 1 millón de personas. Y eran miles que habían regresado. O sea, en cuanto a porcentaje, ¿no? Como unos casi 50,000 venían. Pero es un espacio para 1 millón de personas y nomás tienen 50,000. ¿No? Imagina si San Vicente se vacía y solamente hay unos, ¿qué será? 300 personas. Pues se sentiría aún más chico el pueblo, ¿no? Más pequeño el pueblito, ¿no? De 300 personas y miraría muchas casas abandonadas, como dice aquí, y las casas no se han reedificado, ahí están. Entonces, dice en versículo 5, entonces Dios puso en mi corazón que reuniese a los nobles oficiales al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y ahí el libro de la genealogía de los que habían sido subido antes encontré en él escrito así. Entonces Dios se movió en su corazón, entonces pues bueno, seguía, buscó este libro que daba la genealogía. Es importante a los que habían regresado, porque ellos pues quería llamarles la atención y decir, ok, les corresponde ciertos trabajos, ciertas herencias. Entonces, en 6 dice, esos son los hijos de la provincia que subieron de cautividad, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Ok? Entonces, este lista que continúa son todos los nombres de estas personas que regresaban. Y tienes de ahí hasta el versículo, vamos a ir hasta el versículo 63. Una lista de nombres, diferentes tribus, diferentes puestos, diferentes personas. Ahí le encargo leerlo porque son muchos nombres, son muchas oportunidades para que yo fallo mucho en pronunciar las cosas. ¿Va? Entonces, si quieren, pasamos uno por uno para que lean los versículos. ¿Va? Cada quien lee un versículo a ver cómo te salen los nombres, o lo podemos comenzar otra vez en versículo 63, ¿no? El Nebo, Betel, ahí, Micas, ¿no? Ahí está. Si buscas nombres para niños, está una lista ahí siempre. Okay. Nada más llego hasta el versículo 64 porque ahí encontramos, dice, a estos sacerdotes buscaron su registro y de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. 65 les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Turim. Y eso es nada más para llamar la atención. Había unos sacerdotes que llegaban, pero no podían distinguir en cuál linaje venían. ¿Por qué es importante? Pues el sacerdocio era muy exclusivo. ¿Ok? Era bastante exclusivo porque para ser sacerdote, aún trabajar en el templo, tenía que ser ¿de cuál tribu? De Leví, muy bien. ¿No? Igual que los pantalones Leví, ¿no? De Leví.
y a los que podrían, esos trabajar alrededor del templo, solamente a los que podrían entrar eran de la familia ¿de quién? Aarón, muy bien, la familia de Aarón. Entonces, si no podrías comprobar de que eras de la familia de Aarón, no podrías entrar al lugar santo, porque si no sería una abominación y ponga tu propia vida en riesgo por la severidad. Nehemías cuando dijeron, hey, métense al lugar santo y vamos a escondernos ahí, dijo, no. Yo sé cómo fue a los reyes que trataban de hacer esto. No voy a ir a esconderme dentro del templo, en el lugar santo, no. Entonces él lo tomó de esta gravedad. Y siempre me impresiona porque nosotros leímos la palabra y dice, entra confiadamente, con toda confianza, ¿no? Entra a gusto, con acceso y todo. Y en aquellos días, los que entraban sin permiso murieron. Ahora dice, entra tú. Date cuenta de lo hermoso acceso que nosotros tenemos a Dios. Estos fueron excluidos de trabajar como sacerdotes, entrar al lugar santo y comer del pan de proposición. Hubo unos panes ahí que quedaba yo creo que Dios preservaba esos panes, ¿no? Porque se sentaban en una mesa una semana y después se comían. Entonces, ¿cuántos de ustedes dejan un pan ahí en la mesa 7 días y luego lo quieren? Quebra dientes, ¿no? ¿Ah? Una tortilla ahí, tienes tostada, ¿no? Entonces, pero esa es la cosa. Yo creo que si era paladable y deseable para comer, pues yo creo que Dios preservaba este pan, ¿no? Eso es un punto aparte, pero ellos no podían comer de eso porque sería en contra de la ley, que no era para ellos. Entonces, a lo que voy es que están tomando serio los requisitos y las reglas de la ley. Está haciendo un impacto y eso es importante porque ahorita veremos la atención que ellos van a poner a la palabra. Entonces dicen 66, entonces toda la congregación junta era 42,370, sin sus siervos y siervas que eran 7,337, y entre ellos habían 245 cantores y cantoras, sus caballos y así. Alrededor de 50,000 personas, ¿no? Y la idea era juntarles con la intención de que reedifican ahora la ciudad. Eso es donde comenzó la cuenta, porque Dios puso estaba en el corazón de Nehemías, está el muro, hace mucha mención de los cantores, las alabanzas, adoración, en medio de servir al Señor, en trabajo arduo, que termina dice, hay cantores, ¿no? Eso es lo que vimos. A veces vemos listas largas en la palabra y tenemos tendencia a ignorarlos, ¿no? Que ya sé que lo brinqué y no leímos nombre por nombre por nombre. Porque para nosotros, pues ok, muy bien, ¿no? Sabes que uno de los libros que me encanta después de los primeros capítulos es el libro de Números. Porque en los primeros capítulos y tal ese censo del pueblo y de tribu, de familia, de los estos y los hijos, son tantos, y esos de esos, son tantos, y esos de... Ajá. Recuerdo una cosa, nosotros también, un día, cuando lean la lista de los nombres escritos en el libro de la vida, vamos a estar muy alegres y pacientes de escuchar que nuestros nombres están escritos ahí. Jesús dijo a los discípulos que cuando ellos regresaban de un viaje misionero, los envió 2 por 2, les dio autoridad, regresaban y nos dio autoridad sobre eso, pudimos correr espíritus inmundos, sanar personas y anunciamos el reino. Jesús dijo, tranquilo, su gozo está chido, que están emocionados porque pudieron hacer la obra,
pero su gozo no debe ser basado en que pudieron echar fuera demonios y otras cosas. Su gozo es basado en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y cuando tú y yo estamos en este base de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, mi ciudadanía está en el cielo, lo que pasa aquí está chido, pero eso es lo que no se mueve porque es lo que es garantizado en Cristo Jesús. Así que nuestro gozo no fluctúa con circunstancias, no fluctúa con un éxito o algo que sale mal. Nosotros estamos fiel, gozados y hasta emocionados porque sabemos que dónde está nuestro destino. Entonces, recordando de listas es importante porque fue a través de estas personas que se hicieron la obra. A través de estas personas Dios volvió a establecer Jerusalén y luego Judá. Están volviendo a poblar. De los millones de personas que fueron llevados cautivos, 50,000 regresando. Es un porcentaje muy bajo, aproximadamente 2%. Esos son una minoridad de las personas. Otros cómodos en su cautividad, a lo mejor cómodos en su forma de vivir. Esos literalmente tienen que dejar todo lo que conocían en sus vidas y ir a lo desconocido volver a reconstruir casas, volver a plantar y sembrar, tener luchas con enemigos. Eso es una vida difícil, pero con gran oportunidad de dejar que Dios obrara. Entonces ellos fueron honrados y sus nombres escritos en la palabra para que recordamos el testimonio de ellos. Lo que Dios pudo hacer con gente simplemente disponible. Esclavos disponible. Y tú y yo éramos esclavos. Pero por Jesús hechos libres, la pregunta es, ¿va a hacernos disponibles para Dios? Para que Él haga la obra que Él quiere hacer. En temor de Él y en amor de Él también. Y ahora, vamos a comenzar capítulo 8. Dice aquí en versículo, terminando 7, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombre como mujeres, de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a tomar unos minutos y ver exactamente lo que está pasando. Entonces, terminaron el muro, levantaron 52 días, obra tendido, levantaban un muro alrededor de una ciudad, ¿no? No era como 5 años de hacer un tramo de carretera entre dos ciudades, ¿no? Es 52 días, muro alrededor de la ciudad, levantado, enfrentando oposición. Es asombroso. Recuerda que Nehemías pasaba 4 meses, más 120 días orando por esta obra, luego viajando 4 meses para hacer una obra de 52 días. Casi 8 años de preparación por 1 mes y medio, casi 2 meses de obra. Y yo digo que esto sí me impresiona también, es algo que vale notar. Y terminando la obra, quería contar, tomó la cuenta de las personas que desea reconstruir la ciudad, y cuenta las personas, pero todos volvieron a su casa. Luego los reúne. Dice, venían como un solo hombre. Eso indica que unidad. Venían y se unían.
Esto es impresionante. Vamos a ver aquí un avivamiento en este capítulo. Ellos van a empezar a tocar y hacer una casa de campaña y hacer una campaña de avivamiento. No. Hacen una cosa que comienza este avivamiento. Se reúnen. ¿Y qué hacen después? Lean la palabra. Esdras. Dice, el pueblo se juntó a la plaza delante de la puerta de las aguas. ¿Recuerda cuando hablamos de las 10 puertas de la ciudad? ¿Alguien recuerda qué representaba el puerto de la puerta del agua? A ver, las notas. ¿Dónde está el grillo? No. Representaba la palabra del fuente, pero porque esa era la única puerta que no ocupaba reconstrucción. Dice hasta la puerta y luego desde la puerta. No dicen que reconstruyeron la puerta, porque la puerta en sí como no ocupaba reparación, como la palabra de Dios no ocupa reparación, no ocupa nuestra ayuda. Y eso es bastante interesante porque no sé si dicen aquí en este versículo, pero así en versículo 4 indica que hicieron un púlpito de madera. Y Esdras sacó la ley, habla de escriba, entonces era estudiado la palabra sacerdote en cuanto al ministerio. Esto es el Esdras del Esdras, el libro de Esdras. Esto que confió tanto en Dios, no, había hablado tanto de Dios que le dio vergüenza pedir una guardia cuando le encargaban de millones de dólares de bienes para llevar al templo, dice. Bueno, yo había dicho tanto de cómo nuestro Dios es grande, de que ahora, dije, me dio vergüenza pedir una guardia. Entonces, estos sacerdotes fueron viajando en medio del peligro, pero Dios los cuidó y se entregaron todo. Llega a esta plaza y trajeron el libro. ¿A quiénes juntaron para escuchar? ¿Quiénes dicen ahí? Está bien. Observación. Los hombres y puros varones, arú. ¿Y quién? Y las mujeres y todos que podían entender. Eso indica tanto hombres, grandes, mujeres y todos que podían entender, ¿no? Desde los chiquitos, si podían entender la palabra, valía enseñarles la palabra. Si eran suficientemente grandes para entender la palabra, que los enseñara, que los predicara, que ellos prestaran atención. Muchas veces no es capacidad de entenderse, es capacidad de poner atención, ¿no? Porque hablamos así, dice, y leyó el libro en versículo 3. Leyó el libro delante de ellos en la plaza desde el alba. ¿Sabes cuándo es esto? Desde el amanecer. Desde levantar la palabra, a levantar el sol hasta mediodía. El sol sale a las 6, se pasa el 1 por el 2, 6 horas. Le damos prueba, le damos cáliz. Ya llevamos 1 hora, a ver, 5 más. Ok, pero entiende, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Él leyó la ley de Moisés. Entonces, vamos a empezar en Levítico, a ver cuántas horas aguantan. Ahorita todos escuchando el libro, a ver cuántas palabras me sale bien antes que empiezo a fallar, ¿no? Imagina, sacando el libro de, ok, vamos. En el principio creó Dios la tierra, el cielo y la tierra, y la tierra era, ok, capítulo 1, y ya vamos. Leyó la ley, entonces comenzando Éxodo, y Dios habló del cielo, capítulo 20, y habló la ley durante 6 horas.
Y el gente puso atención. Esto sí es avivamiento. Porque por 6 horas tenían tanto hambre por la palabra que ponían atención. Esto no es una serie, gente. No es redes sociales. Eso sí es fácil, ¿no? No es una serie de las películas que te gusta, que 6 horas de repente desvelado hasta está amaneciendo cuando según nomás querías echar un episodio más. De repente escucho los gallos, ¿no? Yo me recuerdo unos tiempos, ¿no? Según estaba, un poquito más, ¿no? Un partido más, un juego más, y de repente, ay, caray, tengo que levantar unos minutos, ¿no? Tratar de dormir tantito. No es esto. Están literalmente atentos a la palabra de Dios. Y casi exagero este asunto, porque estoy diciendo eso es un avivamiento. El avivamiento verdadero no es emoción. No estaban, hay gente tirado en el suelo, brincando, riendo, ladrando como perros, ni nada de esto. El avivamiento comenzó porque estaban atentos a la palabra de Dios. Y cuando tú y yo, ¿sabes qué? Desarrollamos el hábito de poner atención a Dios. Que tengamos hambre y sed de justicia. Bienaventurados, dice Jesús. Ahí es donde veremos avivamiento primero con nosotros mismos. Cuando tú pongas a leer las primeras veces es una eternidad para que cumples 10 minutos leyendo. Voy a serles sincero, de repente salí de aquí en la oficina tarde, tenía tanto sueño, dije, nada más, y estaba estudiando, leyendo unas horas y sentía como cansado aquí 6 horas del amanecer hasta mediodía, parados, escuchando la palabra de Dios. Y quiero decir esto, y tomo el tiempo, freno en estos versículos, porque era todos, no era exclusivo, no era tanto edad, es que si podrías entender, valía escuchar. Así digo a los niños, a los muchachos, primaria, ¿pueden leer? Sí, ok, lee la Biblia. Oh, ¿no podemos ver una serie? No, ni te atreves a reemplazar la palabra con una serie. Los estudios muy bien, pero esos son suplementos, no es el fuerte, ¿no? Son como cosas adicionales. No es el plato fuerte, que es la palabra de Dios. Y aquí basado en la palabra, miramos, vamos a desarrollarle un poquito el contexto, porque estaba leyendo la ley, ¿no? Ponte tú a leer la palabra, leer la ley, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, por 6 horas. ¿Qué te pasó todo? ¿No? Si tomamos un día, pues a veces agarrar un día o unas horas y leo un libro entero, estoy como, caray, ¿qué leí? ¿No? Tanta información, dice, leí 20 capítulos, pero no te puedo decir lo que leí, entonces déjame que sean 40 para leerlos otra vez, ¿no? Y esa es la cosa, y se estaban poniendo atención, para mí me impresiona, dicen, estaban atentos sus oídos, ¿no? Dice en versículo 4, y dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Entonces tenían pues, un púlpito, estaban elevados, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Elías, Masaías y su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbananas, Zacarías
y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que estaba todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. En este esfuerzo, Esdras no estaba solo. Tenía otros que le apoyaban en este ministerio que se va a abarcar en este día. Aquí es el comienzo. Y digo, desde el amanecer, ahí estaban estos hombres, unos a su derecha, unos a su izquierda, y él estaba, digamos, en un parte alto, tomó el rollo y lo extendió y estaba leyendo la palabra delante de todos. Yo quiero saber qué tipos de bocinas usaban. ¿Qué marca? Me mandó un mensaje alguien y oye, ¿qué marca de bocinas tienen y cómo manejan el audio? ¿Cuántas personas contemos en el capítulo antes? ¿Cuántas personas? Una proxy. ¿Cuántos miles de personas estaban? 50, muy bien. 42 más otros 7 y tantos de sus siervos, y todos se reunían. Entonces estamos hablando de aproximadamente 50, ahora más los niños que estaban también. Entonces arriba de 50,000 personas ahí. Entonces tenemos que empezar a entender lo que Dios está haciendo. Me recuerdo de unos testimonios del gran avivamiento que hubo hace, pues ahora casi 200 años. De cuando llegaban predicadores a esos pueblos y predicaban, todos que estaban, a veces miles de personas llenaban a una iglesia escuchando a ese predicador, y todos se escucharon, pero una persona que hizo así, que se alejó unos cuantos metros, no escuchaba nada. Pero todas las personas que se habían acercado hasta el último podían escuchar todo. Es asombroso cuando estamos atentos a Dios, como que las cosas ya no son obstáculos. Bueno, es que por la posición del púlpito en esto, y la dinámica del anfiteatro natural por la puerta del agua, que pues chido, 50,000 personas escuchando la palabra de Dios. Ya con unos hermanos aquí de México, me recuerdo cuando fuimos a ¿cómo se llama? Teotihuacán, ¿va? Y está al vaciamiento de la luna. El sol es la grande enfrente de la luna, que está a un lado, y hay otro vaciamiento ahí. Y una vez hicieron concierto ahí, unos sin bocinas, y todos alrededor podían, porque el diseño del audio así. Entonces digo, no es imposible, pero lo que quiero saber, lo que quiero indicar es ahí más de 50,000 personas poniendo atención, y uno simplemente leyendo la palabra de Dios, y está teniendo un impacto. Ellos usaban tecnología para grabar, para proyectar la voz de uno de los cantores para que pudo estar ahí. Y he estado en ciertos edificios donde uno está aquí hablando, y porque rebotaba el sonido, una persona como casi 50 metros de lejos se escuchaba el voz. Y miramos las dinámicas así, y a lo mejor estaba pasando algo así, pero un anfiteatro, más de 50,000 personas, y uno leyendo. Levantaron este púlpito para que escucharan, para que vieran todos. Y además, estoy tratando de imaginar el cuadro. Leyó el libro, todo el pueblo estuvo atento. Y después de leer la palabra durante 6 horas, hasta mediodía, tiempo, no, vamos a ir por
al Oxxo rápido y ahorita venimos o algo, ¿no? Listos. Y mira, dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. El pueblo respondió y dijo, pues eso es la palabra de Dios. 6 horas en presentarlo y lo bendijo. El pueblo dijo, amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinando la tierra. Cuando somos atentos a la palabra de Dios, uno de los resultados de avivamiento es la evidencia de adoración en nuestras vidas. Se sometieron a Dios, alzando las manos. Se humillaron a Dios. Le dieron gracias a Dios, como estaban agradecidos a Dios, se humillaron y adoraron, inclinando la tierra. Imagina el cuadro, 50,000 personas se ponen de rodilla y empiezan a adorar a Dios, respondiendo en gratitud y adoración a la palabra de Dios, porque eran atentos. Muchas veces no estamos poniendo atención a la palabra, por eso no estamos agradecidos con Dios en su palabra y adorando a Dios, respondiendo a Él. Pero la respuesta, una respuesta correcta, para responder correctamente a la palabra de Dios, sí tiene que ver con adoración. Sí tiene que ver con cómo nosotros, quiero decir, reaccionar. Pero no vemos contado ni un espectáculo, ¿no? Ahora me gusta, me encantaba ir a las cruzadas, ¿no? Y las bandas que venían a tocar y estaba bien emocionante y miraba mucha gente tomar decisiones para el Señor, ¿no? Pero ese es el pueblo de Dios. No es pueblo ajeno. Esto es el pueblo de Dios. Y como dicen Crónicas, si mi pueblo que llamado por mi nombre me busca y ellos, el pueblo de Dios, poniendo atención a la palabra de Dios, tienen un encuentro con Dios. Entonces adoraron a Dios y alabaron a Dios y se inclinaron a Dios. Mi pregunta para todos nosotros, que es el espejito aquí también, si estamos poniendo atención, estamos atentos a la palabra de Dios, estamos tomando tiempo en la palabra de Dios. ¿Quieres ver avivamiento en tu corazón? Que estés atento a la palabra de Dios y responde a la palabra ahí. Voy a leer unos 2 versículos más para que veamos también lo que estaba pasando en esto, porque dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josaber, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estaba leyendo un estudio de Pastor Chuck Smith. Dijo, esa es la fórmula Capilla Calvario. Ese es uno de los distintivos. Leer la palabra claramente y darle sentido. Entonces, pero este ministerio, Esdras leía la ley y luego todos estos hombres, los que estaban con él, ahora estaban entre el pueblo dándole enseñanza. Puede ser que juntaban ciertos grupos. Ok, cuando miramos esta palabra, ¿por qué ponemos Dios primero? Y no tomamos su nombre en vano, porque su nombre
es más alto, santo, y que ni lo mencionamos. ¿Por qué no tenemos ídolos, imágenes, para que no haya distracción? Estaban dando sentido a la palabra de Dios. Has fallado, nos dio redención, por eso venimos y traímos nuestro sacrificio, nuestra ofrenda hacia el altar, y esta sangre es y puedo imaginar este ministerio que estaban haciéndoles entender. Leían, mientras leían la palabra, otros estaban dando de entender, y es muy sencillo. Este ministerio tan impactante del capítulo era esto. Uno, el pueblo estaba atento, ¿verdad? A la palabra de Dios. Me gusta un comentario, tengo aquí una captura de parte del bosquejo de David Gusick. El entendimiento de la palabra debe de ser la meta de cualquier predicador o maestro, pues. Y ya me estoy hablando en eso, ¿ok? Cuando estamos enseñando el pueblo de Dios, no es es un fracaso si la gente sale con ayudas para mejorar su vida, o solamente ser entretenido, o solamente tener motivación para acción, o admirando el maestro sin entender la palabra. Si no hay entendimiento de la palabra y uno de esos son resultados, es un fracaso. Mejorar la vida, 5 puntos para tener éxito, pero sin entender la palabra, no vale. Ser entretenido, pero no entender mejor la palabra, pues ¿para qué? Tener mucha motivación y ser estimulado, pero sin tener un acercamiento a la palabra de Dios, o presentar una persona, o el estilo, o de la forma de hablar de una persona más que la palabra de Dios, es un fracaso. Dice que seremos nosotros juzgados delante de Dios por ello. Ellos hablaban claramente. El pueblo estaba dispuesto, atento, se humillaron. Otros entonces entraron en el pueblo ahora en la tarde y empezaba a darles de entender y enseñarles, ¿no? Hacían entender, leían el pueblo de Dios claramente, ponían el sentido para que entendiera. Sé que hay cosas que llegamos a veces y no entendemos por completo, ¿no? Pero ahí estaban ahí. ¿Entendiste? No, ok, déjame explicar. Daba sentido a la palabra. Como dijo el pastor Chuck Smith, ese es el base de nuestras reuniones. Tratar de leer la Biblia claramente, versículo por versículo, menos en capítulo 7. ¿Ah? Pero leerle la palabra claramente, darle entendimiento. Y si ponemos atención, Dios nos va a hablar. No era para que estas personas se promovieran, que dieran pues para mí, mi idea de la palabra, no, ellos dijeron, esa es la palabra, eso es lo que significa. Es interesante que en siguiente semana, cuando llegamos al resto del capítulo, vamos a ver que el pueblo sacaba la aplicación. Ellos, la lectura era la observación. Estos hermanos aquí que entraban, ayudaban en la interpretación, tener entendimiento, y el pueblo tenía aplicación y respondieron. Eso, hay términos de seminario, hermenúticas. Una vez alguien me dijo hermenúticas, dijo, no sé qué es. ¿Que no eres estudiante? Sí estudio la palabra. ¿Qué quiere decir estas palabras? Dicen, no, pues observa. ¿Cómo estudia la palabra? Sí. Ok. No tenía clase hermenúticas, pero sabía, observamos la palabra. Son 3 pasos. Le voy a dar teología en 30 segundos.
observación, interpretación y aplicación. Esos 3 pasos. Cuando llegamos a la palabra, observamos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? Pues a veces, cuando hago una pregunta y yo digo observación, porque ese es el primer nivel. ¿Qué dice? ¿Cuántas personas? ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué contexto fue escrito? Observación, ¿no? Ellos pueden decir, es que el pueblo acaba de salir de Egipto y estaba dando, y luego interpretación, sentido, ¿qué significa? Eso es lo que pasaba cuando le daba de comer, nube, luz, cuando se paraban y cuando le contaba la historia de Israel, ellos daban entendimiento. Esa es la interpretación de la palabra. Y el pueblo que tenía buena observación y buena interpretación, ellos mismos terminan el capítulo haciéndole la aplicación. Cuando ignoramos o tenemos mala observación, sacamos versículos fuera de contexto, o luego lo interpretamos no para la gloria de Dios, tal vez la gloria de uno mismo, pues no vas a tener correcta aplicación. Las piezas no coordinan. Pero cuando observamos en su contexto la palabra, tratamos de entenderle por lo que dice, tener entendimiento, nos guía a clara aplicación. Entonces, eso es lo que vamos a ver, comenzando en versículo 9, el resto del capítulo, cómo el pueblo aplicaba la palabra después de esto. Entonces, pero para ahorita vamos a terminar ahí, parar y seguir siguiente semana con capítulo 8. Entonces, vamos a orar. Padre, ayúdanos a ser atentos a tu palabra. Atentos a ti, Señor. Sé que está difícil cuando hay tantas distracciones, tantas cosas que nos llaman la atención, Señor. Pero ayúdanos a afinar nuestros oídos a tu voz. A afinar nuestra vista, nuestra perspectiva para mirar hacia Jesús. Para que tengamos nosotros el entendimiento que viene de ti y la aplicación que es de ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que recibamos. Ayúdanos a ser fiel, ayúdanos a no descuidarnos tampoco, sino caminar constante en ti y fiel en ti y tener este tipo de avivamiento que viene de poner atención a tu palabra, Señor. Te doy gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Aprovéchalo, Señor, en nuestras vidas para que acerquemos a ti y que seamos útiles para ti, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bendiciones, familia, que hemos despedidos.